Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a abrir Romanos capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25. Voy a leer yo el versículo 18, me responden ustedes 19 y así alternamos hasta leer todos el versículo 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es rica, Señor, es inmensa. Cuando nosotros venimos a ella encontramos tanto, Padre. No solo tanto de lo que tú quieres decirnos, Señor, sino tanto de lo que nosotros debemos cambiar. Tanto de lo que nuestro corazón necesita abandonar, Señor, tanto de lo que nuestro corazón necesita ahora abrazar. Padre, en ella hay verdad, y hay una verdad que transforma, Padre, y esa verdad que transforma es la que queremos que tú nos enseñes hoy, con la ayuda, Señor, con el auxilio del Espíritu Santo. Te ruego, Padre, tu guía, te ruego tu bendición, que tú nos formes, Padre, principios bíblicos, que tú nos formes conductas bíblicas, que tú nos formes convicciones que sostengan esas conductas, Padre. Guíanos, Señor, llévanos de la mano a través de este pasaje y te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Llevo, y el Señor me ha dado por su gracia, el permiso de ser pastor de esta iglesia apenas 7 semanas. Y yo siento como si ya fueran años. Semanas en las cuales he podido hablar con muchos de ustedes, conocerles mejor, conocer lo que han vivido, lo que ha acontecido en sus vidas en un tiempo pasado y conocer lo que están viviendo en este momento. Enfermedades, accidentes, pérdidas de seres amados, pérdidas económicas, infidelidades, divorcios, peleas, pérdida de relaciones con familia y amigos, batallas en el hogar, batallas en el trabajo, batallas en la iglesia, dificultades durante la infancia, malas decisiones durante la juventud y dificultades que aún se presentan durante la adultez y la vejez. Cada uno de nosotros puede contar no una ni dos, sino múltiples momentos de aflicción que han dejado marca en nuestras vidas. Cada uno de nosotros podría escribir al menos una temporada de capítulos de La Rosa de Guadalupe. Y hago esta referencia intencionalmente porque a la luz de la palabra de Dios, estos dramas que aparecen frecuentemente en nuestra vida como creyentes difieren en algo esencial respecto a los sufrimientos que padece el mundo que no conoce a Dios y de los cuales hasta hacen programas de entretenimiento. ¿Y qué es lo que lo hace diferente? Lo que lo hace diferente es el propósito. Querido hermano, cuando nosotros llegamos a pasajes como el que vamos a estudiar hoy, una de las primeras cosas en las que encontramos consuelo es que como hijos de Dios, santos y amados, todo padecimiento que enfrentamos está produciendo en nosotros algo que no se restringe a este mundo, sino que hace eco en nuestra eternidad. No es así con la gente que no conoce a Dios. Ellos no escapan de los padecimientos que esta vida tiene, pero siendo ajenos a Dios, son ajenos al propósito que tienen los sufrimientos. Así que hoy, mi querido hermano, no nos iremos con una solución definitiva para todo lo que estamos enfrentando, porque aunque sí la hay, la temporalidad de ese evento está reservado a la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que nos llevaremos aquí será un entendimiento mejor
de lo que el padecimiento hace a mi vida presente y a mi vida futura. Y como cada domingo me pasó lo mismo que siempre, quise tomar todo un pasaje para avanzar y me quedé atorado en un versículo. Así que hoy vamos a estudiar solamente el versículo 18 y fíjate cómo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un versículo antes, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, nosotros acabamos de ver que al ser hijos de Dios, que al haber sido transformados por la obra de regeneración de Jesucristo, redimidos a través de esa obra del mismo Cristo y puestos en paz con Dios, Dios le ha placido no mantenernos como unos extraños que se relacionan con Él solamente en servidumbre, sino le ha placido hacernos sus hijos. Y lo que va a decir el versículo 17 dice que si somos hijos, somos también herederos. ¿Quién no le da acceso a su hijo a todo lo que tiene en casa? ¿No? Si no se lo diera a uno, de repente ya no lo está tratando como hijo. Pero fíjate que más, no solamente nos hace herederos, sino que nos hace coherederos con Cristo. Y al ser coherederos con Cristo, lo que viene automáticamente, y esa es la parte que luego nos saltamos en la lectura o que leemos con menos atención, no solamente nos hacemos coherederos con Cristo, sino que nos hacemos copartícipes de sus padecimientos y copartícipes de su glorificación. Y Dios, que cuida a sus hijos en todo momento, con un amor paterno, se ocupa en decirnos acerca más de esos padecimientos. Y la primera verdad de la aflicción que salta a mi vista es la generalidad con la que la trata. Fíjate cómo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Está hablando de cualquier aflicción. No está diciendo hay unas aflicciones que son válidas y hay otras que no son válidas. Hay unas que sí cuentan como aflicción y hay otras que no cuentan como aflicción. Está diciendo las aflicciones del tiempo presente. Cualquier aflicción que como hijos estemos padeciendo o que vayamos a padecer está comprendida aquí. Sabemos con claridad que no es lo mismo sufrir las consecuencias de nuestro pecado a sufrir por algo que no fue provocado por nosotros. Podríamos decir que el primer sufrimiento es merecido y el segundo posiblemente no. Sin embargo, a mí me gustaría verlo más en términos de necesidad que de merecimiento. El sufrimiento a causa de nuestro pecado, cualquier consecuencia, cualquier pago o retribución, incluso cualquier disciplina impuesta por Dios o por la ley humana, si bien es merecida, no nos cabe duda que es necesaria. Ahora bien, mi hermano, un hijo de Dios no va a sufrir por su pecado hasta que vive algún tipo de consecuencia exterior. El hijo de Dios no se va a esperar a que sufra alguna consecuencia externa para sufrir por su pecado. El hijo de Dios va a sufrir por su pecado desde el primer momento que lo comete, porque su temor reverente a Dios lo compunge. No necesito esperar que haya una consecuencia de mi pecado cuando yo temo a Dios. En el momento en el que yo le cometí, lo primero que va a suceder es que yo voy a tener esa contrición en mi corazón, esa contrición en mi espíritu, ese malestar de saber que pequé contra mi Dios, de que pequé contra mi Padre. Van a venir consecuencias, sí. Y muchas veces en esos momentos lo que le decimos al Señor es: Señor, que sean las menos posible, pero van a venir consecuencias a causa de mi pecado. Pero no necesito las consecuencias para arrepentirme de mi pecado. No necesito que algo pase. No necesito que me metan a algún lado o que pierda algo para saber que yo ya estoy contristado por haber pecado contra mi Dios. No siendo eso suficiente, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, haciendo manifiesta la severidad de nuestro pecado, llevándonos a un arrepentimiento y una confesión de las cuales Dios se agrada. Y fíjate qué curioso es: mientras tú más vas avanzando en el camino de Dios, de repente lo primero por lo que te empiezas a sentir mal es lo más grotesco, ¿no? Oye, me peleé con tal y pues sí me dio, pero le fue peor a él, y te sientes mal, no lo disfrutas, dices pues no, eso no le agrada a Dios, ¿no? Te empiezas a sentir mal por las cosas más grotescas. Vi algo que no debía ver, ¿no? Te empiezas a sentir mal por esas cosas. Pero conforme tú vas avanzando en tu conocimiento de Dios, en tu comprensión de Dios, en tu comprensión de la santidad de Dios, lo que te hace sentir mal a veces es así.
¿Por qué le dije eso a esa persona que si bien era algo cierto, no se lo dije con una intención totalmente honesta? Fíjate, no tiene nada de grotesco realmente. No es algo de lo que todos salimos corriendo y gritando y ¡ay, mira lo que hizo! Son cosas que a veces ni siquiera la otra persona se da cuenta. Pero estás conociendo tanto la santidad de Dios que tú ya empiezas a sentir el peso de tu pecado, la convicción de tu pecado, aún en esas cosas pequeñas. Hermano, ese sufrimiento por tu pecado, ese sufrimiento por tu naturaleza caída, esa aflicción que te causa la debilidad de tu carne y tu incapacidad de obrar justicia sin el auxilio del Espíritu Santo, es una aflicción que se comprende también aquí. Dios no sujetó al hombre a pecado, pues esa no era su voluntad. Habiendo adoptado a los elegidos como sus hijos, Él observa el sufrimiento de nuestro pecado como algo ajeno al estado original en el que Él nos creó y por lo tanto como un sufrimiento de esta vida que en el día de nuestra redención deberá ser inexistente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios como juez justo ve nuestros pecados como delitos que han sido pagados por Cristo en la cruz y como dice Romanos, por lo tanto no hay condenación. Fíjate qué interesante es. Que ese pecado que yo sigo cometiendo delante de Dios no tiene condenación, ya ha sido pagado. Y como ya ha sido pagado y no tiene condenación, y yo tengo mi fe en aquel que dio su vida para salvarme, ese pecado no te satisface, ese pecado no te llena. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, ese pecado te hace sentir mal, es una aflicción más. Es una aflicción más de vivir en esta carne. Entonces fíjate, como juez Dios ve nuestro pecado, pero ya lo ve pagado. Nosotros tendemos a pensar que un hijo de Dios, uno que tiene verdaderamente su fe en Cristo, no tendemos, podríamos pensar que cuando uno peca, pues ¿qué es Dios? Es como nosotros padres, ¿no? Tan pronto pecamos, se quita el cinturón y no vuelvas a pecar, ¿no? Pero fíjate qué amoroso es Dios con nosotros, qué paciente es Dios con nosotros, que no nos da por cada uno de nuestros pecados un castigo que sería merecido realmente, sino que nos trata como padres. Ve el dolor de sus hijos a consecuencia de ese pecado como parte de nuestras aflicciones presentes y nos provee recursos para no ser abatidos por nuestras faltas. Por eso va a decir que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y por eso va a decir también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate cómo es el Padre, ¿no? ¿Qué padre cuando su hijo sale a hacer la travesura y se lastimó, lo mete a casa y lo primero que hace sale? Te portaste mal, primero te disciplino, después te curo. Ninguno lo hace así. No sabemos qué le habrá pasado, no sabemos por qué quiso hacer lo que hizo, pero si viene con la rodilla sangrando, si viene con el brazo dislocado, con el dedo roto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos primero al doctor, vamos primero a curarte, vamos a ver qué tienes, que estés bien. ¿Sí? Después platicamos de la disciplina. ¿Significa eso que Dios consiente nuestro pecado? Absolutamente no. Lo que quiero decir es que nuestra aflicción a causa del pecado se vuelve útil y tiene propósito cuando anhelamos la redención de este cuerpo, la liberación final y absoluta del poder del pecado a través de la glorificación futura. Y ese, mi hermano, es un argumento poderoso para luchar contra el pecado con más fiereza. ¿Por qué no voy a pecar? Porque yo estoy esperando mi redención. Porque ¿de qué sirve que yo me siga enlodando aquí en esta tierra cuando lo que yo quiero es que me libren precisamente de ese lodo? Lo platicaba con un hermano el viernes y más tarde lo pude platicar con las mujeres en su reunión. En nuestro proceso de santificación podemos sostenernos de tres verdades que a su vez descansan en la perfección de la Trinidad. Cuando tengo que luchar por mi santidad, cuando necesito fuerzas para abandonar mi pecado y motivación para vivir la nueva vida en Cristo, que requiere de mi ejercicio de las disciplinas espirituales, lo primero que yo puedo hacer es volver a la cruz, ver la obra de Cristo en el madero, cargando mi culpa sin que nada le obligara a ello, recibiendo la ira del Padre sin que Él fuera el que la merecía, ¿sí? Con tal de satisfacer esa justicia delante de Dios, y predicarme el Evangelio en ese mismo instante para detenerme de inmediato si voy a pecar
o tomar fuerzas para ocuparme de mis deberes. Y por sí sola la cruz es suficiente. Sin embargo, no solo tengo la cruz. Jesús dijo en Juan 17:6, les conviene que yo me vaya. Y se los compartí a las hermanas. Fíjate qué interesante es decir, les conviene. Tú dices, ¿cómo me va a convenir más que se vaya Jesús? No, mejor que se quede. ¿Cómo va a ser más conveniente que me deje el Hijo de Dios? Él sabía lo que nosotros no sabíamos y que después nos es revelado a través de la Escritura. Dice, les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, entonces no vendrá el otro Consolador. Y entonces fíjate qué interesante es que una vez que Cristo dejó esta tierra y subió a su trono al lado del Padre, vino de nuevo Dios en la forma del Espíritu Santo, ya no para relacionarse con el hombre de forma exterior, sino para habitar en la vida de aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Entonces fíjate, no se trata de un Cristo al que yo pude haber seguido, con el cual pude haber hablado, al cual pude haber visto, sino se trata de Dios mismo morando en nosotros. Y si yo tengo al Espíritu Santo en mí, que es lo que nos dice Romanos, entonces tengo a Cristo. Si yo tengo al Espíritu Santo en mí, entonces estoy en Cristo. Si yo tengo al Espíritu Santo en mí, entonces tengo por Padre a Dios. Entonces, ¿qué crees? Cuando Cristo se fue, no se llevó de nosotros el recurso de la cruz, sino que nos concedió otro recurso igual de poderoso, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Así que cuando tengo que luchar por mi santidad, cuando necesito fuerzas para abandonar mi pecado y necesito motivación para vivir la nueva vida en Cristo, que requiere de mi ejercicio de disciplinas espirituales, lo segundo que puedo hacer es abandonarme en el Espíritu Santo. Depender de Él, no solo en cuanto a dirección, sino también en potencia. Confiar en que Él es el instrumento a través del cual Dios continúa santificándome, poniendo en mí tanto el querer como el hacer. Y así, viendo hacia la cruz y el Evangelio en el pasado, pero confiando en la morada y el Espíritu Santo en el presente, puedo vivir la vida que por mí solo no podría vivir. Puedo dejar de pecar. Puedo perseverar en la oración y el estudio de la palabra por lo que Dios me ha dado también hoy. Y fíjate qué interesante, puedo hacerlo por el pasado, puedo hacerlo por lo que Dios hace en el presente, puedo hacerlo por lo que hizo en Cristo, puedo hacerlo por lo que hace en el Espíritu Santo hoy. Y posiblemente estás pensando, bueno, mi hermano ya se fue por otro lado, ya se le olvidó que estamos viendo Romanos, pero fíjate cómo aquí es donde todo encaja, todo conecta. La gracia es aún mayor. Porque lo que nos está diciendo Pablo aquí, bajo la inspiración divina, es que además de la suficiencia de la cruz en nuestro pasado y de la suficiencia del Espíritu Santo en nuestro presente, también podemos contar con la suficiencia de la glorificación futura que descansa en esa adopción hecha por el Padre. Cuando tengo que luchar por mi santidad, cuando necesito fuerzas para abandonar mi pecado y motivación para vivir la nueva vida en Cristo, que requiere de mi ejercicio de las disciplinas espirituales, la tercera cosa que puedo hacer es tener la certeza de la esperanza de nuestra redención final. Que lo frágil y perecedero de este cuerpo no corresponde a mi estado eterno, sino a un estado pasajero, donde precisamente mi fragilidad me hace apreciar las glorias de Cristo. Pero además, no solo las aprecio, sino que además anhelo su regreso con urgencia. Cosa que no sucedería si este cuerpo y este mundo estuvieran libres de la decadencia en la que están sumidos. ¿Quién estaría buscando a Dios si no muriera? ¿Quién estaría buscando a Dios si nunca se enfermara? ¿Quién estuviera buscando a Dios si siempre tuviera todo lo que quiso? Nadie. Nadie lo estaría haciendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Todos estaríamos en el infierno. Todos tendríamos lo que queremos aquí en la tierra y sin darnos cuenta tendríamos lo que merecemos en la eternidad. Y sin embargo, a pesar de todo, ¿sí? Y gracias a todas esas dolencias, todos esos malestares, todas esas faltas, todas esas cosas que pensamos que no deberían pasar, ¿sí? Gracias a eso es que nosotros podemos voltear a ver a Cristo, podemos voltear a ver la obra del Espíritu Santo y podemos decir, no quiero quedarme con esto, no me es suficiente así. No estoy completo, me falta algo más. Es en el marchitar de nuestros cuerpos que nos damos cuenta de que no hay confort
ni tranquilidad, ni plenitud que yo pueda encontrar en esta vida, ¿sí? Y que se acerque al menos en un ápice al bienestar pleno y pacífico, en ausencia de necesidades, de dolor, de llanto, que se encuentra en la presencia de Dios. Y entonces sí, después de voltear a ver la cruz, después de ver el Espíritu Santo que mora en mí, y sabiendo que a donde yo quiero llegar no está aquí, y no es el hoy en donde yo tengo que poner mis ojos, sino que es el mañana, y en donde Dios me va a llevar a lo que Él prometió, ¿sí? Ahora sí, invertir mi tiempo en conocer a ese Dios con el que voy a pasar la eternidad. Esa es la cosa más provechosa que podemos hacer con esta vida. Hay por ahí, creo que fue Paul Washer el que lo dijo, ¿no? Quieren pasar la eternidad con un Dios que ni siquiera conocen. Imagínate, vivir por siempre con un Dios que, pues sí, yo quiero estar con Dios. ¿Cómo es Dios? Pues no sé, pero hay que ir para allá. Es el lugar más seguro, ¿no? Fíjate qué interesante, que si ellos no conocen a Dios, ¿crees que Dios los conoce a ellos? No hay manera, Dios conoce a sus hijos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo oigo a mis ovejas. No hay manera en la que alguien que no conoce realmente a Dios pueda estar con Dios. Es como meterse a la casa de un extraño y que te dejen vivir ahí, que te dejen agarrar de todo, ¿sí? Que te dejen gozar de todo y pues, ¿y este quién era cuando se metió? No, eso no va a pasar en el cielo. O eres conocido por Dios o eres un desconocido para Dios. O lo veíamos el domingo pasado. O entras como hijo o te quedas afuera como enemigo. No hay mitad, no hay estado intermedio, no hay pase, no hay como estos restaurantes que tienen club de playa de pase por un día. No hay forma de comprar pase por un día. O estás o no estás. Y entonces sí, hermano, teniendo presente, y fíjate qué importante es una teología correcta. Porque platicaba con este hermano el viernes, precisamente de esa lucha que todos tenemos, y siempre se lo he estado contando a ustedes cada vez que puedo y se los voy a contar a toda la iglesia. Hablo con un niño, hablo con un joven, hablo con un adulto y hablo con un viejo y nuestro problema es el mismo. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios? ¿Cómo puedo hacer lo que Dios me está pidiendo que haga? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo ser constante en la oración? ¿Cómo puedo saber que estoy orando lo suficiente? Es el mismo problema de un niño. Es el mismo problema de mi hijo. Y es el mismo problema de los ancianos. Entonces, si todos tenemos el mismo problema, todos tenemos la misma solución. Y esta es la solución. Una teología correcta, una teología que entiende, lo puedo hacer por lo que Cristo hizo. Lo puedo hacer por lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en mí. Y lo puedo hacer por lo que el Padre va a hacer en la eternidad. Que es rescatarme, glorificarme, liberarme de este cuerpo carnal, liberarme de este cuerpo pecaminoso y darme un nuevo cuerpo y una nueva vida que ya no depende de lo que yo tengo aquí en la tierra, sino que es todo nuevo, todo renovado. Y le decía a mi hermano, quedarnos con una, le digo, es como tener una lancha de 3 motores, ¿no? Quedarnos con una es como, pues prendo un motor y sí, la lancha va a avanzar. Y ahí va a avanzar, y ahí va a avanzar, ¿no? Y de repente, y fíjate, no lo había pensado, pero hace un tiempo tuvimos la oportunidad de ir de viaje con la familia de mi esposa, y por providencia divina, fíjate, decidimos no agarrar el tour que todos agarraban, sino agarrar otro ahí de esos que están más accesibles, más económicos. Todo iba bien. Nos fuimos a una isla, conocimos, ahí andábamos por todos lados, ¿no? Dio la noche, ya se había cenado, había que regresar, y pues ahí venimos en la lanchita, ¿no? De regreso. Y de repente se empieza a poner más feo el clima, y la lanchita empieza a batallar más para regresar. Y de repente, para nuestra, podríamos decir suerte, pero no es suerte, es providencia, se descompone uno de los motores o se apaga uno de los motores. El capitán del barco, que de capitán no tenía realmente mucho, ¿no? Guardó la compostura en todo tiempo, pero ahí va la lancha tratando de regresar, luchando contra el viento.
luchando contra la marea. Pues nos pasaba uno de esos donde nos debimos de haber subido y no, hombre, nos hacía para todos lados, ¿no? Y fíjate qué interesante es porque solo teníamos un motor. Si hubiera tenido la lancha los dos motores, ¿cuánto tiempo nos tardamos en regresar? Como 1:30, ¿no? O sea, como 1:30 más de lo que teníamos que haber, lo que nos debía de haber tomado, ¿no? Si hubiera tenido los dos motores, hubiéramos llegado en el mismo tiempo que nos tocaba. Si hubiera tenido 3, pues hubiéramos llegado todavía más rápido. Pero a veces así vivimos la vida cristiana, con un motor, con lo poquito que sé, sin conocer realmente toda la plenitud de vida que hay en Dios. Ahí mientras sienta que avanzo estoy bien, ¿no? Y mira qué bello y qué poderoso es Dios, que con un motor te puede hacer llegar. Pero qué pobre va a ser nuestra vida, qué poco vamos a disfrutar de la plenitud que Dios nos da si queremos correr la carrera siempre con un solo motor. Y confiar en el Espíritu Santo después de que tú has confiado en la obra de la cruz es encender el segundo motor. Y confiar y estar completamente seguro de que un día tú vas a ser glorificado, de que un día Dios va a cambiar tu cuerpo mortal por uno que está vestido de inmortalidad, que como dice la palabra, seremos, ¿sí?, como Él es. Prender ese tercer motor es ir a toda velocidad, poder ir contra viento y marea, poder vencer en cualquier dificultad, ser paciente en cualquier situación, ¿sí?, confiar, descansar en que no soy yo. Pensar que yo tengo que mover la lancha es como decir, pues ¿sabes qué? Hay que vencer todos, yo me voy a bajar y voy a empezar a patalear para llevarlos de regreso a la orilla. Nunca vamos a poder hacer avanzar la lancha, nunca vamos a poder avanzar la nave. Hermano, a la luz de todo esto, creo que lo que dice este pasaje toma un sentido más profundo. Fíjate cómo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Querido hermano, no sé cuánto has sufrido, no sé cuánto estás sufriendo hoy, no sé quiénes te hacen sufrir y qué piensan cuando te provocan esas aflicciones. Lo que sí sé es que el Dios que todo lo sabe, el Dios que no necesita aprender nada, te está diciendo que al final de tus días, cuando hagas la suma de todo tu dolor y tus aflicciones, al contrastarlas con la gloria venidera que Él te ha prometido, ni siquiera podrás hacer una comparación. Ni siquiera la suma de todos los sufrimientos de la humanidad puede compararse con la gloria que está por venir, porque esa gloria emana de Dios mismo. Así que fíjate, qué importante es, qué indispensable es confiar en esa esperanza de una redención futura que descansa en la soberanía de Dios, que descansa en los tiempos de Dios, para poder vivir esa vida de santificación, esa vida de santidad que Dios quiere que vivamos. Hermano, si ya sabes que vas a sufrir, si ya sabes que no podrás escapar de las aflicciones de esta vida, que ese sufrimiento te va a hacer apreciar más las glorias venideras, entonces, querido hermano, sufre por causa de Cristo. Qué mejor uso de esta vida, qué mejor desgaste de este cuerpo, qué mejor ejercicio de santidad que dar la vida por causa de aquel que dio su vida por nosotros. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate, hay otro tipo de aflicciones. Y por eso quise ser bien claro. Dios ve tus aflicciones a causa del pecado. Dios ve que te duele. Dios ve que luchamos con eso, que lo traemos arraigado, que no es algo que nosotros quisiéramos tener ni que Él quiere que tengamos, pero Él nos ve que lucha y Él considera esas aflicciones. Pero hay otro tipo de aflicciones. Dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Qué depósito? El depósito de la fe, el depósito de la esperanza. Yo sé que Él, ¿sí? Yo sé que en Él ese depósito está seguro. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Está bien, vas a sufrir por tu pecado, pero no te vivas toda la vida sufriendo por tu pecado. Sufre penalidades como soldado de Jesucristo, sufre a causa del Evangelio. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a ¿quién? A aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo puedo sufrir a causa de Cristo? Si alguna vez me hicieran una pregunta para ganar un concurso donde me voy a llevar millones, yo quisiera que esta fuera la pregunta que me hicieran. ¿Cómo puedo sufrir a causa de Cristo? Predica el Evangelio. No necesitas hacer otra cosa para sufrir por causa de Cristo. Creo que pasamos gran parte de nuestra vida en lugares donde muchas veces ni siquiera quisiéramos estar. Todos quisiéramos tener arreglada la vida para poder vivir con holgura haciendo lo que nos gusta hacer, y sin embargo, la realidad es que pasamos gran parte de la vida en lugares como la escuela, como el trabajo, para encontrar una forma de obtener sustento para nosotros y nuestras familias. Pero muchas veces dejamos que la escuela, el trabajo, el negocio sea el campo o sea el lugar donde únicamente ganamos dinero, y dejamos de verlo como el campo en el que podemos ganar almas. No lo planeé, ¿no? Pero por ahí está Paquito que llegó, y bueno, Paquito ya es Pacote, ¿no? Yo veo a su padre y su vida me exhorta a tener la fortaleza y la convicción que él tiene para predicar el Evangelio donde quiera que vaya. Él no calla, él no guarda su fe, no la reserva para la iglesia, no busca el mejor momento para hablarles de Cristo. ¿Sabe qué hace? Al final de sus presentaciones de negocio, cuando está tratando de convencer a sus clientes de que lo contraten, ¿sabes qué hace? Les pone un versículo y les habla de la bendición de vida que hay en Cristo. Fíjate. Y nosotros luego andamos buscando que a ver cuándo les hablamos de Cristo, y mejor que no sea al principio, no vaya a ser que se nos venga abajo el negocio, ¿no? No vaya a ser que no le agrade al que podría ser mi cliente y que resulte que lo ofendí con eso y ya no me da el negocio. Él lo hace así. ¿A qué vas a la escuela? A sufrir porque las clases son difíciles, los exámenes peores, los maestros son arbitrarios. ¿Y qué pasaría si comprendieras que el lugar donde Dios te puso es un campo, no de verdes pastos y manantiales para que andes ahí? Y me gusta ya la frase como chiva loca saltando, ¿no? Sino un campo que está listo para ser segado, un campo donde hay mujeres y hombres que se están perdiendo a causa de su pecado. ¿Tú crees que el Señor quiere que vayas ahí para que solamente aprendas algo y después puedas ganar dinero? No. ¿Por qué te tiene el Señor ahí? ¿Cuál es tu propósito? Y es que el propósito no te lo da el lugar, el propósito te lo da Dios. Así que no importa qué lugar es. Fíjate, Lucas 10 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjate, la primera campaña evangelística organizada por el Señor Jesucristo. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y qué terminamos haciendo? Pues mejor me parezco a los lobos. ¿Para qué los ando molestando con el Evangelio? Mejor me parezco a los lobos y si enseñan el diente, enseño el diente, y si rugen, rujo. O sea, aullan, ¿no? Aullo, ¿no? Mejor me parezco a ellos para que me dejen ahí como que estar. No, dice, los envió como corderos en medio de lobos. ¿Qué va a hacer un lobo cuando ve un cordero?
No le va a decir, pásale, vente, únete a la manada, se lo va a querer comer. Fíjate, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No pierdan el tiempo. No se queden a platicar en lo que van ahí a hacer lo que tienen que hacer. Aprovechen. No se preparen para retosar. No lleven ahí su lunch. No lleven su Gatorade, por si se cansan. Dicen, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Dicen, vayan a lo que van. Prediquen lo que tienen que predicar. Y una vez que lo hicieron, el que creyó, y se pueden seguir leyendo Lucas, el que creyó, gloria a Dios, y el que no, se despiden y ahí lo dejan. Y el Señor les dará la retribución en el día del juicio. Pero eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué haces en el trabajo? Tratándotelo de hacer lo más soportable posible, resistiendo quincena tras quincena, y siendo el pago lo único que te mantiene ahí. ¿Qué pasa si les predicas a Cristo? ¿Qué pasa si entiendes que el trabajo no es nada más un lugar donde tú tienes que hacer lo que te toca hacer y ya te puedes ir y ser feliz fuera del trabajo? No, sé feliz ahí. ¿Cómo? Predicando a Cristo, padeciendo por Él. De todos modos vas a padecer, hazlo por Él. Por eso va a decir Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No hay realmente un momento en el que tú digas, ahora sí es momento de predicar. Todo es momento de predicar. Hermano, insta a tiempo y fuera de tiempo. Sufre penalidades, sufre vejaciones, sufre rechazo. Sufre. Porque de cualquier forma vas a sufrir. Pero cuando lo hagas por causa de Cristo, no solamente estarás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, sino que además estarás haciendo la obra de Dios para el reino. Segunda de Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjate qué interesante, la palabra de Dios no está presa. Y luego, ¿cuál es la cárcel de la palabra de Dios? Yo. Porque yo la sé, yo la conozco, yo la tengo, pero no me atrevo a decírselo a los demás. Yo me vuelvo la cárcel de la palabra de Dios cuando no le predico a los que Dios me pone ahí para predicar. Fíjate, el 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, fíjate, hermano, ya nos está diciendo Pablo, vamos a sufrir. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo nos está diciendo, las aflicciones del tiempo presente ya son inherentes a nuestra existencia. Ya no nos podemos deshacer de ellas. La pregunta es, ¿por qué quieres sufrir? Si te dieran a escoger, ¿por qué vas a sufrir? ¿Qué escogerías? Quiero seguir sufriendo porque no puedo deshacerme de mi pecado. Quiero seguir sufriendo porque no puedo ser fiel a Dios, no puedo ser constante. Me quedo dormido como los discípulos cuando Jesús estuvo orando. O quiero sufrir porque estoy dispuesto a dar mi vida por aquel que la dio por mí. Estoy dispuesto a hacer la obra, ¿sí? Estoy dispuesto a predicar ese evangelio que a mí un día me salvó, que a mí un día me libró de mis pecados, que a mí un día me dio esperanza, que le dio propósito a mi sufrimiento. Dios quiera que podamos hacer nuestras las palabras de Pablo en Gálatas 6:14. Fíjate que dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Mira, le estoy diciendo, ni yo soy nada para el mundo, ni el mundo es nada para mí. Y aún así Pablo está dando su vida, está dando su tiempo, está dando sus recursos. ¿Para qué? Para que dentro de ese mundo los que han de ser salvos conozcan el evangelio. Y fíjate que va a decir en el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahí está. El sufrimiento visible de Pablo, los padecimientos visibles en esas marcas que él cargaba en su cuerpo a causa de todos los golpes, a causa de todos los maltratos, a causa de todo lo que le hicieron, todas esas piedras que tiraron contra él.
Segunda de Corintios 4, 16 al 18, y ya nos estamos acercando a concluir este tema, pero fíjate, Segunda de Corintios 4, 16, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate cómo está diciendo Pablo: ya se me van acabando las fuerzas. Me empiezan a fallar las piernas, ¿no? El corazón ya no puede seguir su ritmo constante, ¿no? Mi metabolismo, me como una gomita y me esponjo como si yo fuera la gomita, ¿no? Ya el cuerpo ya está dejando de trabajar como trabajó en la juventud, como trabajó en nuestra época de mayor plenitud física. Pero fíjate, dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Tu espíritu no envejece, hermano. Tu espíritu es eterno. Y ese espíritu, cuando obra Dios a través del Espíritu Santo en él, ese se vivifica. Me decía mi hermana Victoria el día que estuvo ahí en casa de mi suegra, dice: es que yo me siento como si tuviera 15 o cuánto, ¿no? Bueno, pero se ve como de 15, ¿no? Y es eso. ¿Qué es lo que está viviendo la hermana? Es esto. El cuerpo ya va de camino, ¿no? Ya va de salida. Pero el espíritu no. El Espíritu Cristo lo vivifica. El Espíritu Santo, ¿sí?, nos da ese poder que no está en nosotros. No es así con el espíritu de aquellos que no tienen a Dios. ¿De dónde se van a vivificar si dice la palabra que están muertos en sus delitos y pecados? No hay vida ni siquiera ahí. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, mira lo que les decía hace rato. Cada vez que tú sufres, cada vez que tú padeces, cada vez que pierdes a alguien, ¿sí?, cada vez que te dan el diagnóstico que no esperabas, que te tienes que cuidar de lo que antes no te cuidabas, eso te va dando un mayor y excelente peso de gloria. ¿Qué es ese peso de gloria? Es anhelar lo eterno. Es entender que Dios no me creó para estar aquí y no me redimió para quedarme aquí en la tierra toda la vida con este cuerpo. Es para entender que Dios quiere perfeccionarme. Y que si yo solo veo esto y si yo solo vivo por esto y yo me quedo aquí, me voy a perder de lo mejor. Me voy a perder del propósito final de todo. Pude haber corrido toda la carrera e incluso haberle ganado a muchos en cuanto a velocidad, y ya cuando se trataba de cruzar la meta, decir: no, pues no es tan padre cruzar la meta. No se trata de cruzar la meta. Nada más se trataba de competir, de demostrarle a los demás que yo podía hacer más rápido. No. Hay que poner los ojos en la meta. Hay que llegar hasta ahí. Hay que entender, ¿sí?, que ese es el momento en el que nuestra salvación se hace completa. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar en el día de Jesucristo. No nos vamos a quedar en obra gris. Ni siquiera va a decir: bueno, pues ahí el cuerpo ahí está medio, ahí le rezando. No, el Señor va a decir: ese cuerpo no sirve, te voy a dar uno nuevo. Uno con el cual tú puedas habitar conmigo en la eternidad. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, va a sonar un poco loco, pero no es de otra forma. Sufre tus aflicciones con gozo. Sufre tus aflicciones con paciencia. Sufre tus aflicciones con esperanza. Porque en ninguna de ellas hay despropósito. Ninguna de ellas es inútil. Todas ellas, llevadas delante de Dios,
vividas delante de Dios y soportadas para la gloria de Dios, harán una obra en ti que de ninguna otra forma podría haberse hecho. Y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, porque el Señor sabe cómo están nuestros corazones. El Señor sabe qué necesitados estamos de entender que esto que estamos padeciendo aquí no es un juego, no es una diversión, no es algo tampoco inútil, algo fútil. Es un propósito eterno. Es algo que pone en nuestros corazones, ¿sí?, un deseo más ardiente de que Cristo venga, y es algo que quita nuestra mirada de la tierra para hacernos volver a ver el cielo. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos tu mano amorosa. Vemos tu cuidado, Señor, ese cuidado paternal, al darnos palabras que nos animan, que nos confortan y que nos hacen poner la mirada donde corresponde, Señor. No nos estás pidiendo que pongamos distancia de nuestro problema para ver el problema más claramente, Señor. Nos estás pidiendo que dejemos de ver nuestros problemas y te volteemos a ver a ti, Padre. Señor, si en alguno de nosotros hay despropósito, Padre, si estamos viviendo esta vida, sufriendo lo que se sufre en esta vida, Señor, padeciendo las consecuencias del pecado, cuando entró a la humanidad, Padre, que tú traigas convicción de pecado, arrepentimiento, y tú des nueva vida a través de Jesucristo, Padre. Y si alguno está caminando en ti, alguno ha confiado en ti, Señor, pero no encuentra la luz, no encuentra el propósito, Padre, no encuentra la paz en lo que está viviendo, Señor, que con ese amor con el que tú siempre nos tratas, que con esa paciencia, Señor, con la que tú nos revelas tu verdad, nos ayude, Señor, a que esa verdad se convierta en una confianza plena, a que se convierta en una esperanza, Señor, sabiendo que no es una esperanza que avergüenza, Padre, porque es absolutamente cierto y seguro que tú vas a cumplir cada una de las palabras que dijiste, Padre, que tú vas a cumplir cada una de las promesas que hiciste, Señor. Padre, ayúdanos a glorificarte a través de nuestras penas, Señor, a través de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones. Señor, que no se nos vaya la vida sufriendo nada más porque luchamos con nuestro pecado, Padre. Danos oportunidad, danos valor, danos determinación para sufrir por causa del Evangelio, para predicarle sin temor a esa persona a la que siempre hemos tenido miedo de hablarle de Cristo, Señor. Para predicar sin temor en ese lugar donde tú nos tienes y donde han pasado años y años, Señor, y tu Evangelio no ha sido predicado, Padre. Y aceptar con fe y confianza las consecuencias de esa predicación, Señor. No recibiremos nada que no haya recibido tu Hijo, Señor. No padeceremos nada que no haya padecido tu Hijo. Más bien estaremos viviendo, Señor, como copartícipes de sus padecimientos, para que en el momento de esa manifestación gloriosa también seamos copartícipes de nuestra glorificación. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice a cada uno de los que está aquí. Que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y cambiando nuestras mentes. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.